Buenos días, nuevamente nos encontramos para reavivarnos con la palabra del Señor. Hoy corresponde el capítulo 8 del libro de Segunda de Reyes. Nos toca dividir a este capítulo en dos partes. En la primera parte vuelve el relato de la Sunamita. Nos dice el versículo 1 que habló Eliseo con aquella mujer a cuyo hijo él había revivido y le dijo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque el Señor ha llamado al hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces, esta mujer se fue a la región de Filistea. Este capítulo nos da detalles de una sequía, antes de lo correspondiente al capítulo número 5, en donde encontramos la historia de Naamán y posteriormente también la lepra que le dio a Giezi por deshonestidad. Y debido a esa lepra que adquirió, también dejó de servir a Eliseo. Pues en el capítulo 6, versículo 15 y 17, nos habla que Eliseo tenía otro criado. Por lo tanto, esta sequía y la huida de la Sunamita con su familia acontecieron antes de las narraciones de los capítulos 6 y 7. En el versículo 3 nos dice que cuando pasaron los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos y fue a implorar al rey por su casa y por sus tierras. El rey estaba hablando con Giezi y le decía: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras Giezi le contaba al rey cómo había revivido a un muerto, nos cuenta el relato que llegó la Sunamita para implorar al rey por su casa y por sus tierras, pues ella había llegado a reclamar en nombre de su hijo, que aún era pequeño. Al verla, Giezi le dijo al rey: rey y señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo revivió. El rey preguntó a la mujer y ésta le contó todo. Así que él dio la orden a uno de sus oficiales: haz que le devuelvan todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras, desde el día que dejó el país hasta ahora. La Sunamita seguía siendo bendecida por el Señor. Y aunque el relato no nos cuenta quién reinaba, este recibió testimonio que Dios tiene poder aún de resucitar a los muertos. La segunda parte del capítulo 8 ya entra en tema de cronología y nos habla de los reyes. El versículo 7 nos dice que Eliseo se fue a Damasco, la capital de Siria. Ben-Hadad, el rey, estaba enfermo y le avisaron: el varón de Dios ha venido aquí. Entonces el rey envió a llamarlo. Como lo dijimos en capítulos anteriores, Ben-Hadad era un título que poseían varios de los reyes de Siria. Entonces este envió a Hazael, quien hacía de su mano derecha: toma en tus manos un presente y ve recibir al varón de Dios. Cuando lo veas, pregúntale: ¿sanaré de esta enfermedad? Hazael tomó en sus manos un presente de entre los bienes de Damasco, cargando 40 camellos, bastante para regalarle al profeta. Muchas veces los reyes hacían estos regalos a los profetas para oír una respuesta favorable hacia ellos. Cuando llegó a Hazael donde Eliseo, preguntó: el rey de Siria me ha enviado a preguntarte: ¿sanaré de esta enfermedad? Eliseo le dijo: ve y dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha revelado que ciertamente morirá. Dice el versículo 11 que el varón de Dios miró a Hazael fijamente hasta ruborizarlo. Luego el varón de Dios se echó a llorar y entonces Hazael le preguntó: ¿por qué llora mi señor? Él respondió: porque sé el mal que vas a hacer a los hijos de Israel. Pegarás fuego a sus fortalezas, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños y abrirás el vientre a las mujeres que estén encintas. Hazael dijo: pues, ¿qué es este tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Eliseo respondió: Jehová me ha revelado que tú serás rey de Siria. Ya a Elías el Señor le había dado la orden en Primera de Reyes 19:15, que Hazael debía ser ungido como rey de Siria. Hazael se fue, se presentó ante su señor, el cual le preguntó: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y éste le respondió: seguramente sanarás. Pero al siguiente día tomó un paño, lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, el cual murió, y así en su lugar reinó Hazael. Los asirios, quien tienen muchos registros históricos,
Llaman a Hazael como un usurpador, como un sin nombre. Su hijo, quien reinaría mucho después de él en Siria, también tomó el nombre de Ben-Hadad. Desde el versículo 18 nos habla de los reinados de Joram de Judá y de Ocosías de Judá. Nos dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 159. Joram, hijo de Acab, reinaba todavía en el reino de Israel cuando su sobrino Ocosías subió al trono de Judá. Ocosías reinó solamente un año y durante ese tiempo, bajo la influencia de su madre Atalía, quien le aconsejaba a que actuase impíamente, anduvo en el camino de la casa de Acab. Ahora, por medio de unión matrimonial y de parentela, también Judá se había ido tras los Baales. Sigue diciéndonos que aún vivía su abuela Jezabel, y él se alió audazmente con Joram de Israel, es decir, con su tío. Ocosías de Judá no tardó en llegar a un fin trágico. Los miembros supervivientes de la casa de Acab fueron, en verdad, después de la muerte de su padre, los que le aconsejaron para su perdición. Así el texto bíblico nos dice que el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, su sobrino. Tenía Joram 32 años cuando comenzó a reinar y reinó 8 años en Jerusalén. El versículo 20 nos dice que en tiempos de Joram se rebeló Edom contra el dominio de Judá y proclamaron su propio rey. Así nos dice el final del versículo 22, que en aquel tiempo también se rebeló Libna. Joram y su esposa Atalía pusieron como nombre a su hijo Ocosías. Ocosías era el hermano de Atalía, que también fue rey de Israel, pero que nunca tuvo hijos. En el verso 25 nos dice que en el año 12 de Joram de Israel, es decir, el último año de su reinado, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, sobre Judá. Ocosías tenía 22 años cuando comenzó a reinar y reinó un año en Jerusalén, pues éste, al igual que su padre, anduvo en los caminos de Acab su abuelo e hizo lo malo ante los ojos del Señor. En el verso 28 nos dice que partió con Joram, su tío, para hacer la guerra a Hazael, rey de Siria, pero los sirios hirieron a Joram. Así el rey Joram regresó a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot cuando peleaba contra Hazael. Las fuerzas combinadas de Judá e Israel mediante esta alianza y matrimonios humanos ahora estaban aliadas también para ir a la guerra en contra de los sirios. El Señor no puede bendecir ninguna empresa que no esté de parte de Él cuando andamos tras la idolatría y cuando nos alejamos de sus caminos para ir en pos de nuestros propios beneficios. Hoy nosotros podemos entender, así como la tsunamita, que el Señor devuelve y prospera a quienes caminan con Él. Y así como estos reyes de Judá, que cuando nos alejamos de Él, nosotros mismos labramos calamidad en nuestro destino. Meditemos en estas palabras y que el Señor te bendiga en toda esta jornada es mi deseo y mi oración.